Hace unos cuantos días en nuestro devocional del día viernes, yo te hacía una pregunta. Yo te decía, si hoy te dieran un poco de fe, ¿a dónde lo guardarías? Y decíamos que podemos guardarlo en muchos lugares. Y generalmente nosotros guardamos la fe, o sea, lo que crees. Nosotros, lo que nosotros decidimos creer, lo guardamos en nuestra cabeza. Y de ahí el tema de la reflexión de este domingo que recién pasó. El tema es fe, pero en el cuerpo. Fe en el cuerpo. Tú y yo necesitamos que nuestra fe, que lo que creemos, baje a nuestras manos, que vaya a nuestros pulmones, a nuestro estómago, a nuestros intestinos, a nuestro corazón, a nuestros pies, para que la fe se haga realidad en nuestras vidas. Y no quiero que esto lo tomes del lado muy o totalmente religioso, sino que más bien que por ejemplo, yo sé que tú tenés necesidades, yo también. Tenemos problemas, tenemos cosas que anhelamos y que nos dicen, cree en el Señor y Él te va a ayudar, pero resulta que creemos y la vida no se nos resuelve, la vida no se nos arregla, no logramos salir al 100% de la depresión. Y eso vamos a aprender ahora. Vamos a aprender a que esa fe que nosotros tenemos se vaya para nuestro cuerpo y nos pueda dar cosas reales. Por ejemplo, y vamos a ir a Romanos 6. En Romanos 6 el apóstol Pablo menciona que existen por lo menos dos estilos de vida, dos formas de vivir la vida. Y está el estilo del hombre viejo y el estilo del hombre nuevo. Así lo menciona Pablo. Y quiero que tengas esto en mente. Tú tenés dos formas o dos estilos de vivir la vida. O la vivís como un hombre y una mujer totalmente nuevos, o lo vivís como una mujer o un hombre viejos. Pero antes de entrar un poco en ese tema, vamos a revisar cómo está tu fe. Yo sé que la mayoría de personas en nuestros países dice creer en algo, dice tener alguna religión. Algunos son católicos, otros son evangélicos, algunos otros de alguna otra religión. Pues revisemos tu fe y revisemos mi fe ahorita. Y no me vas a dejar mentir que nos dicen que nos quieren vender el evangelio cuando nos invitan a una iglesia o a un culto. Nos dice, vení, vamos a orar, ya vas a ver que la fe mueve montañas. Y esa frase es bastante ya estrellada en medio de los creyentes. La fe mueve montañas. Pero la pregunta es, ok, yo voy a tener fe. Es la pregunta que te hacía. ¿A dónde la guardas? Y más importante aún, ¿cuándo se usa? Porque nos meten por los ojos, por las orejas, se para un predicador, un pastor, un padre a hablarnos acerca de la fe y nos venden un mundo ideal en donde Dios es capaz de hacer todos los milagros y darnos todas las cosas que necesitamos. Pero no se vuelve en realidad. Incluso nos dicen, señores, es que si tú tenés a Dios en tu corazón, si tú crees en el Señor, Él va a guiar tu camino. Y yo sé que muchos de nosotros quizás vamos a la iglesia desde muy chiquititos, o nuestra familia era lo suficientemente religiosa para crearnos dentro de una religión. Y hace 10 años, hace 5 años, tú tomaste una decisión que tú pensabas que era una decisión guiada por Dios, que era una decisión que habías tomado porque confiabas en el Señor. Pero años después o tiempo después resulta que esa decisión fue una de las peores de tu vida, ¿sí? Por ejemplo, te casaste quizás y descubriste en el camino que te casaste con la persona equivocada. Pero hace 15 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, qué sé yo, hace cuánto, tú pensabas que esa persona con la que te ibas a casar era la persona que Dios había preparado para ti. Quizás contrajiste deudas, te metiste a préstamos, a financiamientos, confiando en el Señor, y quizás por ahí le pediste al Señor que hiciera su voluntad, que te saliera el préstamo, y el préstamo te salió, solo que después ya no lo podés pagar. Entonces nosotros hemos tomado decisiones supuestamente guiados por la fe.
Pero hoy nos vamos a dar cuenta que quizás hemos tenido una fe imaginaria. ¿Y cómo es una fe imaginaria? Una fe imaginaria, y quiero que te lo grabes en tu cabeza, una fe imaginaria es aquella fe que solo existe en tu cerebro, en tu mente. Por ejemplo, cuando el doctor te dice, mire, fíjese que su hijo, su hija, su mamá, su papá o usted está enfermo de gravedad, entonces en tu mente tú decís, yo creo en Dios. Y yo sé que Dios puede sanar a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi hija, o a ti mismo. Dios te puede sanar. Y comenzamos a imaginar en nuestra mente, es que cuando Dios haga el milagro, yo voy a dar una ofrenda. Es que cuando Dios haga el milagro, yo voy a venir con el doctor, y como yo voy a estar seguro que estoy sano, le voy a decir al doctor, repítame los exámenes, y ahí nos vamos a dar cuenta todos que Dios ya hizo la obra. O si te dicen, si el banco te va a embargar porque no pudiste pagar, comenzamos a imaginar por dónde el Señor nos puede dar la provisión económica. Decimos, quizás me gane la lotería, voy a comprar un billete de lotería o un ticket de lotería, porque el Señor por ahí me pueda mandar la provisión. Y resulta que compras el ticket o el billete o el número de la lotería, pero no te ganas nada. ¿Por qué? Porque tenías una fe imaginaria. Y vamos a hacer ahora un test para saber cómo está tu fe. Y es bien fácil, ahí puedes ver en la imagen, ahí hay una montaña. Entonces, como nos han dicho que la fe mueve montañas, vamos a ir a revisar tu montaña. Y le vamos a llamar montaña a aquella necesidad, a aquel milagro que te urge, ese problema que tenés, esa deuda que no sabes cómo vas a salir. Revisemos esa montaña. ¿Verdad que ya le aplicaste fe? ¿O ya intentaste? ¿O ya te ofrecieron? ¿O una iglesia completa oró? ¿O tu familia estaba orando para que se sanara algún ser querido? Ahora revisemos, ¿se movió la montaña? ¿Tu montaña se movió después que oraste? Si tu montaña no se movió, o sea, si el problema sigue, si la enfermedad sigue, si seguís en depresión a pesar de que orás y le decís al Señor que querés salir de la depresión, si el problema no se fue, si tu ser querido falleció y no has logrado superarlo, entonces te tengo una noticia. Has tenido una fe imaginaria. Y hoy vas a aprender a salir de esa fe imaginaria y a comenzar a disfrutarla para tu vida. El tener una fe imaginaria trae consecuencias. Y una de las consecuencias es que podemos caer en depresión, en soledad y en amargura. ¿Sí? O sea, no es, ojo, como seres humanos, tú y yo nos podemos poner tristes, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir enojados. Pero esos sentimientos negativos, si tenemos la fe correcta, no se van a convertir, no nos van a afectar de manera más profunda. Vamos a estar tristes, pero no vamos a llegar a la depresión. Vamos a sentir solos, pero no vamos a sufrir de soledad. No vamos a vivir nuestros días amargados, no vamos a vivir nuestros días llenos de cólera, de ganas de salir corriendo. Pero ojo, eso que te menciono son las consecuencias de tener una fe imaginaria. ¿Por qué? Porque la fe imaginaria la tenés en tu cabeza. Pero esa fe imaginaria no es capaz de darte cosas reales, no es capaz no puedes ver tu fe el día lunes que te levantas, sino que el día lunes que te levantas ves los recibos vencidos, ves la enfermedad, ves los problemas familiares, y la fe se quedó el domingo en la iglesia. Pero hay una consecuencia mucho peor que todas estas que te he mencionado, y es cuando comenzamos a disfrutar y a alardear de que nos sentimos mal. Por ejemplo, alguien deprimido, alguien que se siente con soledad profunda y que vive su vida amargado, te puede decir, es que ya van a ver ustedes, el día que yo me muera, ahí se van a dar cuenta lo importante que yo era. El día que yo me muera, ustedes me van a extrañar. ¿Qué está pasando? Estoy diciendo que yo siento que me han abandonado todos y ojalá me muera para que todos ustedes sufran. O sea, estamos disfrutando la depresión, la soledad, esos sentimientos exacerbados negativamente. Los disfrutas y los alardeas. Te definís como una persona que yo soy duro porque la vida es dura. Entonces, cuando llegamos a ese punto, significa que nosotros ya quizás hemos perdido las esperanzas en la vida misma.
Y entonces por ahí queremos atentar contra nuestra vida, por ahí nos encerramos y no queremos hablar con nadie. Y mira lo que está pasando en tu vida, porque eso es consecuencia de que hemos tenido una fe imaginaria. Pero estas son consecuencias psicológicas, emocionales y sentimentales. Y cuando nos unimos en estas consecuencias psicológicas, emocionales, la vida nos hunde más, trayéndonos consecuencias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, podés tener el cuello duro, tus músculos se ponen rígidos, y no por enfermedad, sino que por estrés, por ansiedad. Tenés ataques de ansiedad, hay ataques de pecho ahí cerca del corazón, que no necesariamente son por enfermedad cardíaca, sino que son por ataques de pura ansiedad. La espalda se te rectifica. ¿Sabes qué es tener la espalda rectificada? Ojo, la espalda naturalmente, tu columna vertebral posee unas cuantas curvas, pero cuando estás muy estresado, muy deprimido, muy tenso, tu columna vertebral ya no tiene esas curvas, sino que se pone recta, y eso te trae afectaciones. Te comienzan a doler los músculos, las articulaciones se ven afectadas, sus extremidades. Y cuando vas a pasar consulta, el doctor te dice: mire, usted no tiene nada. Todos los exámenes le salen bien. Lo que usted tiene es ansiedad, lo que usted tiene es estrés. Entonces, tú y yo hemos sido expertos en somatizar esa fe imaginaria. ¿Sabes qué es somatizar? Somatizar es que tu situación sentimental, tu situación emocional, tu situación psicológica se convierte en enfermedades o en dolores de tu cuerpo. Eso significa. O sea que llevamos nuestros pensamientos a nuestros músculos, a nuestros huesos, pero de manera negativa. Y entonces cuando, y te lo voy a resumir un poquito, cuando tú y yo decimos que confiamos en Dios, pero Dios, nuestra fe en Dios no nos puede ayudar en nuestra vida real, porque no vemos que esa fe se vuelva en algo que podamos tocar, que podamos ver, oír o sentir. Esa fe que tenemos, que pensamos cuando vamos a orarle al Señor y le decimos: Señor, dame tal cosa porque necesito eso para resolver mi problema. Cuando esa oración no se cumple, la depresión y el estrés lo somatizamos. Entonces muchas de tus enfermedades, de tus dolores, de tu tristeza, es producto no de que la vida es dura, sino que es producto que hemos tenido una fe que solamente está en nuestra cabeza. Y entonces vamos a retomar el tema del hombre viejo y del hombre nuevo que menciona Pablo. Romanos 6 dice, y te lo voy a resumir, que el hombre viejo debe de morir, porque el hombre viejo o la mujer vieja le sirve al pecado. Entonces dice Pablo: señores, ustedes tienen dos formas de vivir, o viven como el hombre nuevo, como el hombre viejo. Yo les recomiendo, dice Pablo, que al hombre viejo lo maten, porque ese hombre viejo solo le anda sirviendo al pecado. Entonces, dice Pablo, nos aconseja de que no prestemos nuestro cuerpo al pecado, porque si prestamos nuestro cuerpo al pecado, estamos viviendo según el hombre viejo. Y ahora, yo sé que este capítulo muchos predicadores, muchas iglesias lo agarran para darle duro a la gente, y te dice: el fornicario, el adúltero, el que no cree se va a ir al infierno porque está pecando. Y sí, todo eso que te mencioné es pecado, pero hay cosas más pequeñas, cosas más simples que tú y yo hacemos, vivimos todos los días, y que no nos damos cuenta que también es pecado. Ahora, la definición de pecado es todo lo que no viene de Dios. Esa es la definición que yo encontré de pecado. ¿Qué es pecado? No, pecado no es solo hacer cosas malas. Pecado no es solo serle infiel a la esposa. Pecado no solo es mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que pecado es todo lo que no viene de Dios. Entonces la depresión viene de Dios. No viene de Dios. La soledad tampoco, la amargura menos, la ansiedad y todo eso no viene de Dios. En consecuencia, el cuello duro, o sea, que se te ponga duro el cuello y que te duela, tampoco viene de Dios. Los ataques de ansiedad no vienen de Dios. Que tengas la espalda rectificada tampoco. Entonces, cuando Pablo hoy te está dando a entender que no le podés prestar tu intestino grueso a la colitis nerviosa, porque la colitis nerviosa es consecuencia de la ansiedad. Entonces Pablo te dice: señores, a ustedes les conviene matar al hombre viejo,
porque el hombre viejo solo busca el pecado. Entonces, señores, dice Pablo, no le presten su intestino a las consecuencias del pecado, no le presten su intestino a la ansiedad porque no viene de Dios, no le presten su espalda al estrés, no le prestes tus músculos al estrés, no le prestes tu boca a maldecir porque estás enojado, porque estás amargado. Ojo, si te voy a dar una cita bíblica por aquellos que quieren cita bíblica para todo. Dice la Biblia que todo lo que no es de fe es pecado. Las preocupaciones son de la fe, no son de la fe. Entonces las preocupaciones son pecado. Y dice Pablo, si tú prestas tus músculos a la preocupación, estás en pecado, dice Pablo. Y lo peor de todo esto es que es contagioso. La depresión es contagiosa. El estrés es contagioso. La tristeza profunda es contagiosa. Yo te voy a decir algo. Mostrame a alguien que sufra de colitis nerviosa y yo te voy a mostrar que toda su familia está afectada por el estrés, la ansiedad, la depresión, etc. Quizás de toda la familia yo no te podría decir quién es el origen del estrés, quién es el origen de la ansiedad o de la depresión, pero si tú me mostras a alguien que sufra por ejemplo, de depresión profunda y que solo pasa en su cuarto encerrado llorando, yo te voy a mostrar que los que viven con él también sufren la depresión de este otro. Eso es altamente contagioso. Y eso lo podemos ver en nuestras familias. Entonces, parte de la solución es tomar una decisión. Y quizás me vas a decir, ay David, ¿qué decisión puedo tomar si yo estoy bien hundido? Yo estoy bien hundida, yo ya no sé qué hacer. Pues yo te traigo una noticia. Dice la Biblia que Dios a ti y a mí nos ha dado un espíritu de templanza, o sea que podemos ser firmes, y que nos ha dado el dominio propio suficiente para poder decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras acciones, sobre nuestras palabras. A mí no me digas que le gritaste a fulano porque estabas enojado y te descontrolaste. Eso es mentira. Si le gritaste a alguien es porque decidiste gritarle. Si maltrataste a alguien es porque decidiste maltratarlo. Y tú lo pudiste haber frenado. Entonces parte de la solución es que tomes la decisión de dominarte, de dominar tu mal carácter. El mal carácter es decisión tuya, tenerlo o no tenerlo. El llorar mucho o no, también te vas a poner triste y te van a dar ganas de llorar, pero es decisión tuya hasta dónde llegas. Entonces Romanos 6:19 dice que tú y yo hemos sido esclavos, y cuando dice esclavos se refiere a que hemos prestado nuestro cuerpo a la depresión, a la ansiedad, a la desesperación, a la impaciencia, a la soledad. Y en consecuencia nuestro cuerpo responde con cuello duro, colon irritable, con mal carácter, con gritos y maldecir a la gente, con decir a la gente hasta de lo que se va a morir, con ataques de ansiedad. Y por si fuera poco, nosotros le damos a nuestro cuerpo antidepresivos y relajantes musculares para contrarrestar todo esto que te mencionaba. Entonces dice Pablo, señores, olvídense de prestarle sus miembros, sus músculos, su cerebro, su boca a todo esto. ¿Qué tienen que hacer? Dice Pablo. Dice Pablo que así como tú y yo le prestamos nuestra boca a la cólera, que también ocupemos nuestro cuerpo para que lleven frutos, y que estos frutos sean efecto de la justicia. Y ahorita te lo explico. Pablo dice, señores, así como ustedes malgastan o desgastan sus neuronas enojándose, así como ustedes malgastan su saliva hablando y gritándole al otro, así como ustedes malgastan sus músculos del cuello permitiendo que se pongan duros, dice Pablo, así también ocúpenlos para que lleven frutos, efecto de la justicia. ¿Y qué son frutos, efecto de la justicia? Bueno, ¿cuál justicia? La justicia de Dios. La justicia de Dios consiste en que todos los seres humanos somos pecadores. No hay ninguno sobre la tierra que sea santo. No hay ninguno sobre la tierra que diga yo no he pecado. Todos somos pecadores. Entonces Dios el Padre, como nos ama a nosotros, para que nosotros podamos estar con Él, y para
para no condenarnos, Él envió a su Hijo para que si nosotros creemos en su Hijo, nosotros podemos tener acceso a nuestro Padre. Esa es la justicia de Dios. Dios, digamos que balanceó la vida. Dios puso en equilibrio la balanza. ¿Cuál balanza? La balanza en donde nos correspondía un castigo eterno porque éramos pecadores. Vino Dios el Padre y por amor a nosotros puso a su Hijo en esa balanza, en el otro lado, para que hiciera contrapeso. Y ese contrapeso de su Hijo es a favor nuestro para que podamos ser salvos. Te invito a que vayas o a que leas cuando puedas Tito 2:11. Tito 2:11 dice: en verdad, dice Pablo, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Y su gracia trae salvación. Y mira lo que dice: nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Pablo está diciendo: señores, cuando ustedes tengan a Cristo en el corazón, van a aprender a rechazar. Ojo, a mí me llama la atención que dice rechazar. ¿Por qué? Porque si podés rechazar, también podés aceptar. Es decir, el rechazar es tu decisión. Y Pablo te aconseja que tomes la decisión de rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Qué es una pasión? Una pasión son sentimientos exacerbados, sentimientos fuera de control, así como esa tristeza que te embarga. Quizás falleció un ser querido y la tristeza te embargó, y es normal sentirnos tristes, pero no la rechazaste, sino que decidiste aceptarla y te cubrís con ella de forma que has caído en depresión. ¿Sí? Esas son las pasiones mundanas, la depresión, la desesperación, todo eso que hemos venido hablando. Entonces dice Pablo que tenés que tomar la decisión de rechazarla, porque solo así, sigue diciendo Tito 2:11, solo así vamos a poder vivir en este mundo con justicia, con piedad y con dominio propio. Pregunta: ¿un depresivo, alguien que sufra de depresión, tiene piedad? No tiene piedad. A la primera persona que puede, con quien pueda descargar su depresión, su enojo, su ira, lo va a hacer, lo va a tratar de forma mal. ¿Por qué? Porque está deprimido. Un amargado, un desesperado, alguien que quiere salir corriendo porque ya no aguanta, no puede obrar, no puede vivir con justicia, no puede tener piedad por los demás y mucho menos dominio propio. Pero ¿cuál es la solución? Fácil: decidí rechazar esas pasiones y decidí abrirle tu corazón al Señor. Entonces, solo así tú y yo vamos a poder vivir en el nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre o la nueva mujer? El nuevo hombre, el nuevo ser es aquel que no le presta sus manos a la cólera, que no le presta su cerebro al estrés, que no le presta su colon a la colitis nerviosa. ¿Y por qué no se lo presta? Porque aunque la vida sea dura, él sabe que el Señor Jesús está con él. Y dice la Biblia que Jesús es aquel que llena todas las cosas en todo. Por ejemplo, si falleció un ser querido tuyo, yo sé que tenés un hueco bien grande en tu corazón que te duele. ¿Sabes quién lo puede llenar? Porque la muerte de tu ser querido no la puedes solucionar. ¿Sabes quién sí lo puede llenar? El Señor Jesús. Lo que pasa que y me vas a decir: pero yo he creído en Él. Sí, pero has creído nada más con una fe imaginaria. ¿Qué te toca hacer? Te toca tomar hoy la decisión de rechazar la tristeza profunda, rechazarla, para que puedas tener la justicia de Dios contigo, para que puedas tener al Señor Jesús en tu corazón. Rechazar la depresión profunda y decirle: Señor Jesús, aquí estoy. Yo ya no quiero vivir la vida así como la vivo, hundido en depresión, en ansiedad, en estrés. Te invito a que entres en mi corazón y que tomes el control. Y cuando eso suceda, vas a tener una tarea nueva, porque hoy pareciera que tu tarea es sufrir todos los días. Pareciera que tu tarea es buscar de forma infructuosa la solución a tu problema, a tu depresión, a tu ansiedad, a tu estrés. ¿Y cómo la buscas de forma infructuosa? Quizás querés poner fin a tu vida. Eso es una forma infructuosa de darle solución a la depresión. Porque no se solucionan así las cosas, porque te falta Jesús ahí. El único que te lo puede resolver es el Señor Jesús. Así que la tarea es somatizar la fe, es decir, pasar tu sentimiento de fe, tu pensamiento de fe, esa fe imaginaria, convertirla en síntomas en tus manos, en tu boca, en tus ojos y en tus miembros. ¿Y cómo somatizamos la fe? Hay una sola forma. Una sola forma, y para eso te invito al Salmo 92. En el Salmo 92 el rey David dice: es bueno alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre, porque Él es altísimo.
¿Por qué es bueno cantarle a Jehová? Porque Él es altísimo. Ojo, es bueno cantarle a Jehová no porque tú y yo tengamos una vida placentera, no porque nosotros nos la pasemos bien en la tierra. David nos pone en contexto y David dice, es bueno alabar a Jehová y cantarle a Él porque Él es altísimo. Es bueno anunciar por las mañanas su misericordia y su verdad en las noches. Pero muchos de nosotros nos levantamos en la mañana con un peso en nuestra espalda, con el peso de la depresión, recordando ese evento que pasó hace años, que nos dejó un mal sabor de boca, y nos acostamos en la noche mucho peor porque el día nos fue mal. Pero dice el rey David que nosotros deberíamos de anunciar en la mañana las misericordias de Jehová y su verdad en las noches, y lo deberíamos de hacer con instrumentos. A mí me llama mucho la atención que el rey David en muchos de sus salmos dice, alaben al Señor con címbalos, con trompetas, con arpas, con decacordios. ¿Por qué? Porque para ejecutar un instrumento musical, ¿sabes qué ocupamos los humanos? Nuestros miembros. Entonces dice David, señores, tu fe tiene que bajar a tu cuerpo de tal forma que lo que hagas con tus manos sea alabanza para el Señor, sea adoración para el Señor. David, la Biblia, el Señor Jesús te está diciendo ahora que lo que te conviene hacer es que esa fe que has tenido en tu cabeza y que ha sido imaginaria, hoy comences a bajarla a tus manos, a tus pies, para que lo que hagas esta semana en tu trabajo, en tu familia, para que a pesar de la enfermedad, a pesar del accidente que sufriste, tus miembros se puedan mover para darle alabanza y adoración. El versículo 4 del Salmo 92 dice, yo te voy a alabar porque me has alegrado con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. A mí me sorprende que David no dice, Señor, yo te alabo porque me curaste, Señor, yo te alabo porque me perdonaste. David no dice eso, y a David le perdonaron cosas bien graves. Fíjate, David era un asesino, un adúltero asesino, eso era lo que era David, y Jehová lo perdonó. Pero David dice que él lo alaba por la obra de las manos del Señor. Y me vas a decir, sí, David, pero yo no he visto la obra de Dios en mi vida. Pues te cuento, David era tan detallista o tan simplista que David decía, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿A dónde puedes ver la obra de Dios? Mírate al espejo. Y ahí puedes ver la obra de las manos del Señor. Mira a tus hijos, a tus nietos, a tus padres. Hasta este día has comido. Aunque quizás la enfermedad no se va, aunque quizás cada día avanza la edad, pero hasta este día has comido, y eso es solo por la obra de Jehová. Y esa es razón suficiente para alabarle. Dice otro salmo, Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. El respirar es razón, o debería de ser para nosotros razón suficiente para alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando tú alabes a Dios, cuando tú adores a Dios, a pesar de la realidad, le estás diciendo que tú confías solo en Él, que no importa lo que está pasando, no importa, por ejemplo, a veces vamos a orar y nos pasamos muchas horas llorando en la oración, pero no lloramos por alegría de estar con nuestro amado, lloramos de tristeza. Ay, Señor, no me has contestado, ¿y cuándo me vas a contestar? Me urge, y comenzás a llorar. Entonces eso debe de cambiar. Démosle vuelta a ese chip. A pesar de tu realidad, a pesar de tu dolor, a pesar de tu vacío, comencemos a ir a la presencia de Jehová, a olvidarnos de todo lo que existe y a llorar porque disfrutas la presencia de Él. Cuando hagas eso, tu fe deja de ser imaginaria. Porque cuando hagas eso, Dios, que es tu Padre y tu Padre bueno y que te ama, Él te va a dar mucho más de lo que necesitas. Yo no sé si te va a curar, pero la semana pasada decíamos en un devocional que Dios se encarga de resolverte toda tu vida. Y erróneamente tú y yo pensamos que nuestra vida se acaba el día que morimos. Y no, tu vida no acaba el día que morís. El día que morís, tu cuerpo se muere, pero tú seguís. Entonces Dios
en esa visión más grande de tu vida, en esa visión eterna de tu vida, ahí te resuelve la vida. Confía en Él. No hay mejor cosa que confíes en Él, porque cuando confíes en Él, en la medida que le des alabanza y adoración, no te va a importar lo demás y vas a vivir una vida mucho más tranquila, quizás no con menos problemas, pero sí más tranquila. Vas a estar más confiado, con menos estrés y en consecuencia con menos afectaciones de salud. Así que esta ha sido la reflexión de esta mañana. Espero que te haya sido de utilidad. Si conoces a alguien que necesita escucharla, compartísela. Nos podés también compartir a nosotros el número de esa persona para agregarlo a nuestra lista de WhatsApp. Y estén todos pendientes, porque ahí estamos planeando una conferencia más para Guatemala, más o menos a finales de marzo, principios de abril. El Salvador también estamos ahí planeándola, así que quédate pendiente, porque esperamos muy pronto que nos podamos conocer. Que Dios te bendiga y nos vemos luego.